Buenas noches, mi nombre es Luis Andrés Calderón Duarte, soy estudiante de la UNAP y pertenezco al CEA de Casillas. Mi número de grupo es el 301-661 y a continuación voy a hacer mi sustentación sobre el trabajo de álgebra de trigonometría para la unidad 1 y 2. He escogido el ejercicio 5 para sustentar. Perdón, tantito mientras bajamos hasta donde está listo. Entonces el ejercicio 5, que es sobre trigonometría, dice que desde el punto P el ángulo de elevación a la azotea de un edificio es de 55 grados, o sea, este ángulo desde este punto hasta esta azotea es de 55 grados. Desde el mismo punto P el ángulo de elevación hasta el tope de una antena del edificio es de 65 grados, o sea, desde aquí hasta acá tiene un ángulo de 65 grados la elevación. La distancia desde el mismo punto P hasta la antena es de 65 metros, quiere decir este vértice mide 65 metros en esta figura, como indica la figura. Y nos piden determinar la altura de la antena, denominada W. Entonces nos piden determinar esta altura de acá hasta el tope del edificio. Muy bien. Entonces para solucionarlo, yo lo hice de la siguiente forma. Para determinar la altura de W, o sea, de la antena, primero debo hallar la altura desde el suelo hasta el tope de la torre, o sea, desde este punto hasta acá. Para que, pues teniendo esta altura menos esta altura, puedo saber la altura de la antena. Y pues como le decía, luego la altura del edificio, que yo lo voy a llamar H2 y la altura total lo voy a llamar H1. Una vez halladas las alturas, se restan y se obtendrá la altura de la torre. Entonces para hallar H1, o sea la altura desde el piso hasta el tope de la torre, utilicé la siguiente fórmula. Seno del ángulo, o sea el ángulo de 65 grados porque es el que va hasta el tope de la torre, seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como todos sabemos, el cateto que está más cerca al ángulo se llama cateto adyacente, que sería este. Y el cateto que está más alejado, pues cateto distante o cateto opuesto. En el ejercicio me dicen que el ángulo es de 65 grados y que desde el punto P, o sea, desde este punto hasta el tope de la torre hay 65 metros, que este vértice se conoce como hipotenusa en estos triángulos rectángulos. Entonces, yo necesito hallar el cateto opuesto, entonces esta fórmula me sirve, solamente que tengo que despejar el cateto opuesto. Entonces digo, como hipotenusa está dividiendo, la paso a multiplicar el seno. Entonces me quedaría cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno. Y simplemente hacemos la operación, cateto opuesto es igual a 65 metros por el seno de 65 grados. Entonces el cateto opuesto es igual a 58.91 metros y esto sería igual a la altura 1, o sea, la altura desde el punto del suelo hasta el tope de la torre, y aquí lo ponemos como H1, 58.91. Muy bien. Entonces, para hallar H2 utilizo la siguiente fórmula. Pero antes de hallar H2, que sería el cateto opuesto, para eso necesitaría tener o la hipotenusa, les volvemos acá para poderlo explicar mejor. Para hallar esta altura, desde el piso hasta el tope del edificio, solamente tengo el ángulo, que es de 55 grados, más no tengo la distancia de la hipotenusa ni la distancia de él. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como ya tengo el cateto puesto desde el tope de la torre hasta el suelo, y tengo la hipotenusa y tengo el ángulo de 65 grados del primer triángulo rectángulo, podría hallar la parte L, que es la única que tiene incógnita, o el cateto adyacente. Y ya teniendo el cateto adyacente y teniendo el ángulo de 55 grados, puedo hallar el cateto opuesto del segundo triángulo rectángulo para saber la altura del edificio. Entonces fue lo que hice. Entonces el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, o sea este que estaba aquí abajo, sobre la hipotenusa. Pero como yo necesito hallar el cateto adyacente y está aquí, entonces lo que hago es despejar la fórmula. Digo que cateto adyacente, como la hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar al coseno
es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. Entonces el coseno del ángulo, pues el ángulo es de 65 grados, simplemente sacamos el coseno, lo multiplicamos por 65 metros, que es la hipotenusa del primer triángulo rectángulo, y me dice que el cateto adyacente es de 27.47 metros, o sea, esta distancia, o L, como se mira en esta figura, tiene 27.47 metros. Entonces, como ya tengo el cateto adyacente y tengo el ángulo, ya puedo hallar la altura 2. Entonces utilizo que la tangente del ángulo de 55 grados, en este caso para el segundo triángulo rectángulo, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, anteriormente, ¿qué datos tengo? Tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente, o L, como lo denomina el ejercicio. Entonces, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar esta parte, que es el cateto opuesto. Entonces decimos que el cateto opuesto es esta parte. Entonces el cateto adyacente, como está viendo, pasa a multiplicar a la tangente del ángulo. Entonces decimos que cateto opuesto es igual a la tangente de 55 por 27.47 metros, que es el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es igual a 39.23 metros, y esta sería mi altura 2, o la altura del edificio. Esa sería la altura que hay desde acá hasta acá, y pues ya tenemos la altura de acá hasta acá. Entonces simplemente vamos a restar H1 menos H2 para tener a W. Muy bien, entonces ya tenemos H2. Entonces, como lo decía, para hallar a W lo que debemos hacer es a H1 restarle H2, y la diferencia entre estas dos será la altura de W. Entonces simplemente pues H1 es igual a 58.91 metros y H2 es igual a 39.23 metros. Entonces W es igual a 19.68 metros, y pues esa sería la altura de nuestra antena. Esa sería la solución a nuestro problema. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche para todos.